Comenzamos con el tema de hemocromatosis hereditarias o primarias. Este video va a servir para llevar la continuidad de las alteraciones del hierro y también para ver lesión molecular para los nuevos grupos que ingresan este año. Anteriormente veíamos anemia de células falciformes como lesión molecular como tema, después priones, y a partir del 2021 vamos a incluir este tema puesto que hay mecanismos nuevos de lesión molecular. Vamos a partir de uno de los mecanismos principales de regulación de la absorción de hierro, que es la hepcidina, que como sabemos es un péptido pequeño antimicrobiano, proteína de fase aguda que regula la absorción del hierro al degradar la ferroportina del macrófago y del enterocito. Recuerden que la ferroportina es la puerta de entrada al organismo. En el enterocito está la luz intestinal, pero al entrar el hierro se puede quedar en el enterocito y si este llega a la punta de la vellosidad se descama y se pierde ese hierro. Pasa al organismo hasta que llega a los líquidos intersticiales, como llega a la transferrina y se lleva a todos los tejidos. Esta es la puerta de entrada del hierro al organismo. La ferroportina es degradada por la hepcidina, y también en mis células de reserva, como son los macrófagos, estos azules que vemos aquí, cuando yo tengo bajos niveles de hierro, puedo echar mano de mis reservas sacando hierro de los macrófagos para ser transformado a férrico. Este es ferroso en azul y férrico en rojo, y ser transportado por la transferrina a donde se requiera. Entonces, esta hepcidina es la que va a regular los niveles de absorción de hierro en el cuerpo. ¿Qué pasa si no tengo hepcidina? Por lo tanto, si no tengo hepcidina, no hiperabsorbo hierro por el enterocito y no saco tanto hierro de mis reservas. Recuerden que el macrófago tiene otras vías de absorber, de tomar hierro. Recuerden que en principio degrada eritrocitos en la médula ósea, el vaso y el hígado, y por lo tanto se queda con ese hierro para las reservas. Por eso son nuestras células de reserva del cuerpo humano junto con los hepatocitos, y las que más sintetizan ferritina para guardarlo en forma de ferritina, estos cascarones que veíamos. También tiene receptores para hemopexina con grupos M y para receptores de aptoglobina con dímeros de hemoglobina, que después veremos. Entonces, la transferrina es la proteína de transporte, la que va a llevar el hierro. Noten que la transferrina transporta hierro solo en estado férrico de 3 cargas y tiene 2 sitios de unión. Cuando está vacía se llama apotransferrina, como decíamos. Cuando digo apolipoproteína, quiere decir una proteína vacía de lípidos. En este caso, apotransferrina significa vacía, cuando no está saturada de hierro. Y esto sería cuando tengo niveles bajos de hierro. Cuando empieza a aumentar, pues voy a tener transferrina monoférrica o diférrica cuando están los dos sitios ocupados. Así es que básicamente nos vamos a estar refiriendo a estas. Y el hígado es el que sintetiza la hepcidina. Estos son los hepatocitos, y por estas fenestras lo vierten al sinusoide a través de sus microvellosidades, y este sinusoide va a salir al final de cuentas por las venas suprahepáticas, llega al hemicorazón derecho, pasa al izquierdo y se reparte a todo el organismo. Y es como va a llegar esta hepcidina a todos los tejidos. Entonces, ¿cómo sintetizo hepcidina? Noten que estamos a nivel del hepatocito. Este sería la membrana superficial del hepatocito. Este es el núcleo del hepatocito y el citoplasma. Aquí está el gen de la hepcidina, pues es la célula que va a producir esta proteína. Antes de eso, necesito a otra que se llama BMP6. Esta es Bone Marrow Protein, proteína morfogenética ósea tipo 6, o la tipo 2 también, pero esta es la principal, la que va a estimular al receptor de la superficie del hepatocito para sintetizar hepcidina, y esta BMP6 la producen las células estromales del hígado, es decir, los macrófagos de von Kupffer, las células de hito y las células endoteliales. Por lo tanto, esta BMP6 es la que requiero primero para estimular la síntesis de hepcidina por el hepatocito, y una vez teniéndola, pues lo que acabamos de explicar. Entonces, esta la va a estimular de una manera, noten que es una manera parácrina, decimos, porque son células vecinas al hepatocito, y es como vamos a ver en este esquema. Normalmente en las hemocromatosis conocemos a esta HFE, pero vamos a ver que también pueden fallar otras proteínas, sobre todo en estas células. Entonces, estamos, decíamos, en una situación de poco hierro. ¿Por qué? Porque tengo apotransferrina, es decir,
transferrina vacía de hierro en sus dos sitios. Por lo tanto, estas proteínas no están diseñadas para pegarse al receptor de transferrina 1. Necesito tenerlas llenas o saturadas para que puedan ser más ávidas por este receptor. En estas proteínas tengo al receptor 1 de transferrina, este verde, y al receptor 2 de transferrina, este otro, que son parecidos estructuralmente, pero tienen funciones diferentes. Y a la proteína HFE, que tiene que ser desplazada hacia el centro, y a este receptor, que es el que decíamos, proteína morfogenética ósea, tipo 6, que es la secretada por las células vecinas del hígado al hepatocito y va a dimerizar este receptor de la proteína morfogenética. Y estas otras se juntan. La matriptasa constantemente está degradando a esta hemojuvelina en situaciones de bajo hierro. Pero si comienza a llegar el hierro, la matriptasa deja de degradar hemojuvelina y la voy a tener presente. Esta que vemos como un morado agua es la hemojuvelina y es una de las que fallan en la hemocromatosis hereditaria. Este péptido de acá abajo es uno que falla en la hemoglobinuria paroxística nocturna y este está en la hemicapa externa, este verde de la membrana. Noten que todas atraviesan la membrana excepto este, pero la hemojuvelina solo es la que se ve en color morado agua. Así es que necesito a todas estas proteínas juntas para dimerizar a las de acá abajo, para unir a estos SMADs que van a entrar al núcleo, se pegan al promotor, este color gris, al promotor del gen de la hepcidina que está en azul, para transcribirlo e iniciar así la síntesis de hepcidina, y esta sale del hepatocito y lo que acabamos de explicar, que se va a la circulación a regular los niveles de hierro. Entonces, vamos a explicar este esquema. Noten que aquí ya está llegando hierro. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ahora la transferrina ya empieza a estar saturada en sus sitios y decíamos que este receptor no tiene avidez por esta. Por lo tanto, solo se va a pegar a las que ya tienen hierro. Para eso están diseñados de la misma manera el tipo 2. Y todo esto va a cambiar en situaciones de hierro. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Que cuando tengo poco hierro, es decir, apotransferrina, yo no quiero sintetizar hepcidina. ¿Por qué? Porque si sintetizo hepcidina voy a degradar la ferroportina del enterocito y la del macrófago y no voy a tener hierro en los tejidos. En cambio, cuando tengo niveles altos de hierro o están empezando a aumentar, es lo contrario. Aquí sí necesito sintetizar hepcidina para degradar la ferroportina del enterocito y del macrófago y no tener exceso de hierro en el cuerpo. Entonces, es una manera eficaz de regular la absorción de hierro, aunque ya hemos visto que hay otras. Entonces, ¿qué es lo que falla en la hemocromatosis? Pues esta formación de hepcidina en algunos subtipos de la hemocromatosis. Entonces, vamos a ver con estos esquemas. No hay libros con estas imágenes, así es que vamos a aprovechar estos esquemas que son muy ilustrativos y que están diseñados prácticamente para ir. Vamos a verlo paso a paso. Y aquí vamos a ver esta primera parte. Primero voy a explicar la primera parte del esquema, esta de acá. Y ya después comenzaremos con la parte izquierda del esquema para que sea más comprensible. Decíamos, estamos en una situación de mucho hierro. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la transferrina ya está saturada al 100% y esta es la que tiene avidez por el receptor 1 de transferrina. Al pegarse estos aquí desplazan a la HFE hacia el centro, como lo vamos a ver en esta pequeña animación. Vemos cómo va desplazando a esta HFE. Esta finalmente es desplazada y hacia cualquiera de los dos lados pasa lo mismo. La HFE viene a juntarse con este receptor. Pero para dimerizar este receptor necesito a la proteína morfogenética tipo 6, que era la que quedamos que secretaban las células estromales del hígado de manera parácrina. Las células de Ito, los macrófagos de von Kuffer hepáticos y las células endoteliales de los sinusoides del hígado. Esta es la que va a dimerizar, es decir, cuando hay mucho hierro, esas células estromales sintetizan esta proteína para dimerizar a este receptor en la superficie de la membrana de un hepatocito para juntar estas moléculas hacia el centro. Y aquí vemos cómo se va acercando este receptor, lo dimeriza y finalmente están juntos. Entonces ya explicamos esta primera parte del esquema. Ahora vamos a esta otra parte del esquema. Va a pasar algo similar. Cuando empieza a llegar hierro, se van a pegar al receptor 2 de transferrina, que este tiene otra función, y este se va a juntar. En condiciones de baja
saturación de hierro, recuerden que la matriptasa está degradando constantemente hemojuvelina, pero comienza a llegar el hierro y va a cambiar todo esto. Entonces vemos aquí la llegada de hierro al receptor 2. La matriptasa en estas condiciones de bajo hierro estaba degradando la hemojuvelina, pero cuando empieza a llegar, noten cómo la matriptasa va a dejar de degradar hemojuvelina. Y no es que estas se reparen, ¿no? Sino que las que andan por ahí, que no han sido degradadas, ahora se van a unir con la neogenina y con el receptor 2 y la matriptasa pues se va a ir alejando. Recuerden que estas proteínas pueden desplazarse lateralmente como icebergs en el mar, como dicen los biólogos moleculares, y esto es lo que va a hacer que se pueda llevar a cabo todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Que cuando comienza a llegar el hierro, pues todo esto se va a juntar. El único que va a quedar solo es el receptor 1 de transferrina. Y noten aquí, va llegando el hierro, entonces todo esto que acabo de explicar se va a unir y la HF fue desplazada por el receptor 1 cuando llegó el hierro. Cuando llegó el hierro, las células estromales del hígado produjeron la tipo 6 y dimerizó a su receptor. Cuando llegó hierro, el receptor tipo 2 se unió para acá. Cuando llegó el hierro, la matriptasa dejó de degradar hemojuvelina y se va a unir. Y todo este complejo es para juntar las colas citoplásmicas, estas se autofosforilen entre ellas y finalmente voy a tener, al fosforilarse ellas mismas, ahora van a fosforilar a los SMATs. Noten que los SMATs estaban separados en los esquemas anteriores, pero ahora cuando todo esto se junta se fosforilan los SMATs. Estos forman complejos y son los que van a ser los factores de transcripción para la síntesis de la hepcidina y el resultado que ya decíamos. De este no voy a hablar mucho, nada más para que no se queden con la duda. Este tiene otra función. La función, como su nombre lo dice, receptor de transferrina. Al captar la transferrina, su función va a ser endocitado para llevar ese hierro al interior de cualquier célula, no solo del hepatocito. Aquí lo vemos. Este receptor va a ser endocitado, que después lo explicaré en otro video, y después va a ser reciclado, pero su función es llevar el hierro al interior de las células. Pero lo que nos ocupa ahora en la hemocromatosis es este complejo. Cuando yo tengo este complejo, se fosforilan los SMATs, entran al núcleo, se pegan al promotor de una de las cadenas, llama al complejo de iniciación, llega la RNA polimerasa, las helicasas que van a desenrollar la doble cadena y se transcribe el gen de la hepcidina a RNA mensajero, ese sale por los poros nucleares y se sintetiza o se traduce la proteína hepcidina que sale del hepatocito y lo que ya habíamos explicado, se va a los sinusoides hepáticos, sale por las venas suprahepáticas, llega al hemicorazón derecho y se distribuye a todos los tejidos. Todo este chiste para explicar las hemocromatosis. Entonces aquí al salir esto lo que acabamos de decir. Y finalmente la hepcidina pues va a hacer su función, degradar a la ferroportina para no tener tanto exceso de hierro en los tejidos. Entonces, ¿qué son las hemocromatosis hereditarias? En principio, recuerden que hay hemocromatosis primarias y secundarias. Las primarias que estamos viendo pues son estas, las que yo llamo hereditarias, y son estas 5, pero en cualquier tipo, las primarias o secundarias dañan los mismos órganos, producen los mismos síntomas, y parte de esto es el concepto de lo que yo llamo lesión molecular, que son diferentes alteraciones a nivel molecular, pero que producen cuadros clínicos similares. Entonces, noten que aunque se llama hereditaria, no quiere decir que se presente a fuerza en las primeras décadas de la vida. De hecho, las alteraciones de la primera, de la HF, es la más común, es después de los 40 años. Todas estas son asintomáticas al inicio, por eso es que quedan subdiagnosticadas también. Entonces, no son tan raras, las de acá abajo son un poco más raras, pero esta es la más frecuente. Recuerden que todo esto es, por lo tanto, se va a ver en adultos, en jóvenes y poco en niños. Así es que desde los pediatras hasta reumatólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, porque es uno de los órganos más dañados, hematólogos, endocrinólogos, etcétera, tenemos que hacer un perfil de hierro. ¿Por qué? Porque estas enfermedades generalmente se consideran raras, aunque ya les dije que no son tan raras. Y este es el problema, no se indica un perfil de hierro y por lo tanto
es un estudio básico que se requiere para su diagnóstico, pero si yo no conozco estas enfermedades, pues va a ser el problema, ¿no? Por eso digo, quedan subdiagnosticadas. Entonces, lo que el médico llama raro, pues en principio no es raro. Pero recuerden que estas enfermedades que les decimos raras, en primera son raras per se, porque es por su naturaleza. Dos, son más raras porque no se estudian. Tres, son más raras porque no se diagnostican. Y cuatro, pues llegan a los extremos de al parecer no existir. Y simplemente como médicos cerramos los ojos y las curamos, porque nos vamos de largo, nos aprendemos siempre lo más frecuente y estas las dejamos por aparte porque creemos que son raras y que nunca vamos a ver. Es más, las que más vamos a ver son las hemocromatosis secundarias, pero para entender las secundarias necesitamos entender las primarias para que sea más sencillo. Entonces, necesitamos indicar un perfil de hierro. Hay algunas más graves, noten que todas dañan el parénquima, dañan todos los tejidos a excepción de la 4A, que aparentemente solo está limitado a los macrófagos de todo el cuerpo, pero al final de cuentas esos macrófagos se destruyen, liberan ese hierro y dañan todos los tejidos. Estas son autosómicas recesivas, las de acá son dominantes, y decíamos, esta tiene una historia interesante que no, por razones de tiempo no voy a explicar, nada más les voy a dar la idea que se decía que sobre todo en países del norte de Europa donde antiguamente se hacían muchas guerras o hasta la fecha, pues los guerreros se desangraban y fue una adaptación, una mutación de esta proteína para hiperabsorber hierro y no morir en la batalla. Pero en realidad se ve en todo el mundo, en todos los países, no es rara, las más raras son estas. De hecho, cuando hacemos una determinación molecular de estas para ver las mutaciones, porque son varias, primero iniciamos con esta y si estas salen negativas, estas pruebas, pues nos vamos por todas las demás. Las más recientemente descritas son la 4A y la 4B y la 5. Las que siempre van a encontrar en los libros, pues generalmente va a ser, si es el Robbins o es otro, pues va a ser solo la primera. En el internet ya están algunas de estas, pero las actualmente descritas son las de acá abajo. Entonces, vamos a ver lo que son las hemocromatosis hereditarias en orden. Entonces, aquí tenemos a la tipo 1, que es la primera que se describió y es la deficiencia de HFE, por eso la estamos representando como esmerilada, esta proteína. Y estas son las mutaciones más frecuentes. Hay más, pero en estas cadenas, en la primera o en la segunda o tercera, se ven estas mutaciones. Ahí están las posiciones descritas. Recuerden que está en el cromosoma 6. De hecho, si recuerdan, esta proteína es familia de la MHC tipo 1. Si recuerdan, el MHC tipo 1 tiene cadena alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y una beta 2 microglobulina. Y es exactamente similar la estructura. De hecho, se sintetiza, se producen en el mismo cromosoma y son codificadas, perdón, en el mismo cromosoma en esta posición y es por eso que se parece mucho estructuralmente, pero esta tiene que ver con la absorción de hierro. Entonces, noten que decíamos que todo este complejo lo requiero para fosforilar a los SMADs. En este esquema vemos lo contrario. Aunque esto está junto, los SMADs están separados. ¿Por qué creen? Porque ahora me falta una de las proteínas importantes de este complejo. No fosforilo las colas citoplásmicas, no fosforilo los SMADs, no se forman los factores de transcripción, no entran al promotor, no transcriben ni traducen hepcidina y no tengo hepcidina. Por ende, al no haber hepcidina, no se degrada la ferroportina del enterocito absortivo e hiperabsorbo mucho hierro y no se degrada la ferroportina de todos los macrófagos del cuerpo y sale mucho hierro en mis reservas hacia los tejidos y los daño, ¿no? Esos son las hemocromatosis hereditarias. Entonces, esta se ve después de los 40 años, es de las más frecuentes y es la tipo 1. Les voy a ir señalando en rojo las que ya vamos viendo. Ahora vamos a ver la 2 que se divide en A y B. Como vemos, la 2A es la deficiencia de hemojuvelina, la que acabamos de ver, y la 2B, la alteración está en el gen de la hepcidina, pero vamos a ver a qué nivel. Entonces, en la 2A es la deficiencia de hemojuvelina. Ahora esta es la que vemos una proteína como esmerilada indicando su ausencia. El nombre de hemojuvelina ya se imaginarán por qué. Hemo de hemocromatosis y juvelina porque esto se ve a edades muy tempranas en la adolescencia. De hecho, decíamos es de las más graves en parte por esto, porque se ve a edades más tempranas, no se diagnostica y
la lesión avanza y recuerden que la lesión por hierro pues ya es irreversible. El daño, si este es un miocito cardíaco, recuerden que estas células no se regeneran como cualquier otra de algunos otros tejidos y de ahí que sea una de las más graves y da el mismo resultado. No tengo esta proteína, no forma parte del complejo, no fosforilo a los SMATs y no tengo hepcidina. En la tipo 2B, perdón, en la tipo 2A no les dije, la alteración está en el cromosoma 1 en esta posición. Ahora la tipo 2B está en el cromosoma 19, en el brazo largo en esta posición y noten que aquí en la 2B sí están todas las proteínas del complejo, sí se fosforilan las colas, sí fosforilan los SMATs, sí están unidos, sí, es más, sí se forman los factores de transcripción que entran al núcleo por los poros nucleares. El problema está en el promotor, la mutación está en el promotor del gen de la hepcidina. El gen está completamente normal, pero los nucleótidos cambiados están en el promotor, así es que aunque estos factores de transcripción entren al núcleo, se siguen de largo y no identifican el promotor, por lo tanto no se desenrolla esto y no se sintetiza hepcidina y el resultado es el mismo, aunque sí tenía todo el complejo, no tengo hepcidina porque no puedo desheilicoidizar la cadena y transcribir o traducir la proteína. Entonces estas fueron la 2A y la 2B, ahora vamos a ver la tipo 3, que es el receptor, la deficiencia del receptor de transferrina número 2. En la tipo 3 está en el cromosoma 7 en esta posición y noten que es la deficiencia del receptor 2 de transferrina. Por lo tanto, es exactamente lo mismo, no forma parte del complejo, este complejo queda incompleto, no fosforilan, otra vez aquí vuelven a estar separados los SMATs y no sintetizo hepcidina e hiperabsorbo hierro y saco mucho hierro de mis macrófagos hacia los tejidos. En la tipo 4 también se divide en A y B. Y antes de pasar a ella, a estas otras, quiero que veamos que estas que están en rojo, tanto la 1, la 2A, la 2B y la 3, en todas no va a haber hepcidina por uno u otro mecanismo. Por lo tanto, no se degrada la ferroportina. Pero en estas de acá abajo, en la 4A, 4B y en la 5, sí hay hepcidina. La mutación está ahora en la ferroportina en el caso de la 4 y en el caso de la 5 en la molécula, en la cadena pesada de ferritina. Veamos la 4, A y B. Entonces, en la 4, sobre todo está en el cromosoma 2, en esta posición, pero decíamos A y B, y las más alteradas son estas posiciones, después las analizan. Pero la 4A decíamos que solo se daña el sistema retículo endotelial, pero de todo el cuerpo. Es decir, es una ferroportina anormal del macrófago que no permite la salida de hierro, se acumula ese hierro en los macrófagos. Pero a final de cuentas, decíamos, estos macrófagos terminan por dañarse, liberan ese hierro y se dañan los tejidos de alrededor. Y en la 4B, la alteración está, o la mutación está justo en el sitio de unión de la hepcidina. Es decir, la hepcidina sí se produce, llega para degradar a la ferroportina en el enterocito basal, por ejemplo, pero justo al sitio de unión donde va a inducir su endocitosis para degradar la ferroportina está mutado. Es decir, es una ferroportina que sí permite el paso de hierro, pero no se puede unir a la hepcidina para ser degradada, por lo tanto sobrevive e hiperabsorbo hierro. Entonces, estas fueron 4A, 4B. Ahora vamos a ver la 5, la tipo 5, que es el mecanismo nuevo de lesión, sobre todo para el nuevo grupo. Entonces, este es lo que llamamos lesión molecular y es un mecanismo recientemente escrito. Los que ya vieron el video de las proteínas reguladas por hierro le van a entender mejor. Aquí la mutación básicamente está en la cadena pesada de la proteína que yo llamo ferritina. No confundir con transferrina. La ferritina es un cascarón hueco que le caben como 4.500 a 5.000 átomos de hierro. Pero tiene otra función. Esta es una proteína de almacén, es intracelular, me sirve para guardar el hierro de manera temporal y cuando lo ocupo lo vuelvo a sacar. Pero la H-ferritina, la cadena pesada, es la que transforma el hierro ferroso en férrico cuando entra por estos poros y viceversa. Cuando este va a salir para ser utilizado por estos poros, se transforma nuevamente en ferroso. Es decir, esta es la ferrioxidasa, la cadena pesada.
la que hace esta función. Para que el hierro no sea tan tóxico, lo guarda en forma de férrico y cuando se va a ocupar lo vuelve a sacar a ferroso, ya que aquí va a haber otras proteínas protectoras que lo van a captar. Entonces recuerden que H y L viene de H de pesado, de heavy, y L de light, o puede venir de H de corazón, de heart, y L de liver, de hígado. Es decir, cualquier cascarón de ferritina tiene alternando cadenas pesadas y ligeras, pero va a predominar más la cadena pesada en la ferritina del corazón o más la cadena ligera en la ferritina del hígado. Por lo tanto, imagínense, ya se irán dando cuenta, si mi mutación está en la cadena pesada, en la tipo 5, en la hemocromatosis tipo 5, las afecciones al corazón van a ser más graves. Cualquier hemocromatosis, sea primaria, secundaria, hereditaria o no, va a dañar el corazón como órgano principal. Pero en la tipo 5 se ve más un daño más importante, ya que esta es la cadena que más predomina en la ferritina cardíaca. Así es que esto es interesante. Noten que la tipo L también hay una enfermedad que está relacionada con la hemocromatosis, este síndrome de hiperferritinemia hereditaria con catarata, y es una alteración molecular similar a esta que vamos a describir. Entonces, no es que esté mutado exactamente el gen, están mutados nucleótidos antes, como si estuviéramos como la mutación del promotor de la epsidina, por ejemplo. Veámosla a más detalle. Esto es lo que llamamos proteína regulada por hierro, es decir, es una proteína que inhibe la síntesis a nivel de RNA mensajero, la síntesis de la proteína. Por eso dije, el gen está bien. Todo esto es RNA mensajero. El azul indica el codón de iniciación, todo lo amarillo es lo que va a ser la proteína en sí y lo rojo es el codón de terminación donde se va a cortar la proteína y todo esto es hacia donde estarían los polias o el RNA mensajero, pues equivalente al DNA. Pero aquí ya estamos a nivel de traducción, no de transcripción. Esta parte que hace un bucle o un lazo previo a lo que va a ser la proteína se llama elemento responsivo a hierro, que es parte del RNA mensajero. Todo esto son nucleótidos. Y esta proteína se llama proteína regulada por hierro, que es lo que va a hacer es formar un bucle aquí para bloquear la entrada del ribosoma y el ribosoma no pueda traducir esta proteína. Esto sucede de manera normal. Cuando llega hierro, esta se despega y permite la traducción de esta proteína. Vamos a verlo de manera rápida. Esta es la proteína regulada por hierro. Mientras no tenga hierro, va a estar pegado aquí para inhibir la entrada del ribosoma. Esta es la subunidad pesada del ribosoma, la subunidad pequeña y digo la grande y la pequeña, y este es el RNA de transferencia para metionina. Entonces, este es el que va a iniciar la síntesis de proteínas, pero este ribosoma no puede llegar al codón de iniciación para identificar la zona de traducción. ¿Por qué? Porque está bloqueando la proteína regulada por hierro. Esta se despega normalmente cuando le llega hierro en forma de cubos de azufre hierro. Por eso se llama proteína regulada por hierro, porque cuando le llega hierro se despega y entonces el ribosoma ya puede unirse y el bucle se deshace y permite la entrada del ribosoma y la síntesis de proteína. Cada puntito azul representa un aminoácido, así es que esto sería esquemáticamente la molécula de H-ferritina. Por eso dije, el gen está bien, pues lo que va a dar parte a la proteína. La mutación está nucleótidos atrás hacia 5', este sería 3'. Por lo tanto, digamos que la mutación en este caso está a nivel del elemento responsivo a hierro hacia la posición 5', justo en la parte donde se une a la proteína regulada por hierro. Es decir, la mutación está en los nucleótidos del RNA mensajero, pero no exactamente el que va a dar origen a la proteína es normal. Está previo, como si fuera el promotor, pero está exactamente donde se hace el bucle y esta mutación, este cambio de nucleótido lo que hace es que aumenta la afinidad por esta proteína regulada por hierro. Por lo tanto, aunque le llegue hierro, esta no se despega porque estas mutaciones aumentan la afinidad por esta proteína regulada por hierro. Al no despegarse, no permite la entrada del ribosoma, no se sintetiza la cadena pesada de la molécula que llamo ferritina y por eso decíamos,
voy a tener daño a todos los tejidos por ese exceso de hierro que va a entrar, sobre todo en forma de hierro ferroso, no puede ser convertido a férrico para ser almacenado, o no voy a tener suficientes moléculas de ferritina como almacenar mi hierro, y el hierro que entre va a dañar directamente a los tejidos. Y en la tipo 5 decíamos que es de las que más dañan el corazón por tener mayor concentración en esta cadena. De la última no voy a hablar, puesto que no está como tal incluida esto, pero es al final de cuentas una hemocromatosis similar, pues, da exceso de hierro en los tejidos. De hecho se llama neonatal porque se ven estos pacientes incluso en útero tienen exceso de hierro, sobre todo en el hígado. El hígado es de los más dañados, y esta es otra razón más para no dar hierro a todas las embarazadas. Ya dije la primera razón y la más importante, que es en las talasemias y en las anemias sideroblásticas. Sobre todo las talasemias es la tercera forma de anemia más frecuente en el mundo, así es que dije en el mundo, no en el mar Mediterráneo. En todo el mundo hay talasemias. De hecho, por cada metro que pasa, va un paciente prácticamente o dos con talasemia. Así es que cualquier embarazada no se le puede dar hierro nada más porque las guías lo dicen o porque la clínica es lo primero. Entonces, pero esta es una razón más, aunque esto sí es raro. Imagínense darle hierro a una paciente embarazada que va a dar vida a un niño con hemocromatosis y que in útero ya tiene daño importante al hígado, y yo todavía le receto hierro porque las guías de ginecología y obstetricia lo indican. Pero bueno, esto ya, todas las guías en general de cualquier especialidad deberían de tener letras pequeñitas, así como que dijeran que pues esto solo aplica a la población general aparentemente sana, y no a todos los exceptos, que es como desde un 5 a un 30% dependiendo la especialidad. Pero bueno, esto va a seguir hasta que no lo cambiemos. Por eso me interesan las nuevas generaciones, porque los grandes ya en principio ya son divas, no hacen caso, creen que ya todos lo saben y no quieren cambiar esto, ¿no? Y como son puramente clínicos, ya solo se dedican a actualizarse en las guías sin analizar la enfermedad, sin ver lo que recetan, simplemente se apegan a sus guías y ya. Pero bueno, este es un resumen. En la tipo 1 falta la HF, la tipo 2 la hemojuvelina, la tipo 3 el receptor de transferrina, la tipo 2B recuerden que está en el promotor. Es decir, la 1, la 2A y la 2B y la 3, en todas estas no hay hepcidina, por lo tanto sobrevive la ferroportina y absorbo mucho hierro. Y saco mucho hierro de mis reservas, pero en la tipo 4 A y B o en la tipo 5 sí hay hepcidina. El problema es que tengo una ferroportina normal que no puede ser degradada por la hepcidina, y en la tipo 5 lo que acabo de decir del RNA mensajero. No me protejo bien de la acción tóxica del hierro y tengo daño a los tejidos. Entonces, a partir de aquí les voy a mostrar 6 fotos que ya no son mías, son de un atlas nada más para ver algo de la clínica, y ya después les mostraré algunas mías. Y vemos, les decía que esto produce una pigmentación característica como grisácea, que los antiguos clínicos, los que sí estudiaban, les llamaban dorada, este aspecto dorado. Es más, el cobre se puede unir también con estos complejos donde hay hierro, aumenta la cantidad de melanina y de ahí esa pigmentación, de ahí que tengamos que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Wilson, por ejemplo, por aumento de cobre. Pero aquí el cobre secundario, entonces se ve este pigmento característico. De hecho, esto es lo que antiguamente se llamaba como diabetes bronceada. Los clínicos que hacían clínica con ciencia, pues no los de ahora que solo se apegan a las guías. Y esto, ¿por qué diabetes bronceada? Porque ese hierro también daña en general a todas las glándulas endocrinas del cuerpo, y uno de los principales daños es a nivel de los islotes pancreáticos, principalmente en las células productoras de insulina, lo que me llevaba a diabetes. Pero era característico antiguamente que estos pacientes no tenían historia familiar de diabetes, pero ellos sí presentaban diabetes, pero se le decía diabetes bronceada por este pigmento en la piel. Noten los ojos aquí cómo se ve este color grisáceo. Y aquí yo no veo a ningún bebé, así es que por eso digo, las hemocromatosis hereditarias son subdiagnosticadas, quedan como artritis inespecíficas, como hepatitis inespecíficas, como hipotiroidismo o cualquiera.
vulgaris y nadie piensa en ellas por estos síntomas que producen. Pero aquí estamos diciendo para que las nuevas generaciones atiendan a esto. Esta es una hemocromatosis secundaria, pero esta es la mamá, este es el hijo. No es que sea moreno, es que tiene un pigmento parecido, aunque la foto no es muy buena. Pero la mamá tenía talasemia menor igual que el papá y el hijo tuvo talasemia mayor. Por eso digo, esta es una hemocromatosis secundaria, pero les dije, da lo mismo, una secundaria o primaria, daña los mismos órganos, da los mismos síntomas, pueden pasar inadvertidas. Pero en pacientes como talasemias mayores, que ya tienen historia desde pequeños de múltiples transfusiones, pues ya conocemos la historia clínica, es más fácil y este pigmento se acumula de la misma manera que en las hemocromatosis primarias. También se dañan las articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas, pero principalmente las distales, disminuye mucho el espacio articular, se pueden formar osteofitos, calcificaciones, nodulaciones, eh, puede dar cuadros clínicos diferenciales de gota, pseudogota, el dolor articular es típico, puede haber osteopenia incluso por todas las endocrinopatías que se presenta, hipogonadismo secundario también, enfermedad de Addison si son las suprarrenales, hipotiroidismo, etcétera, por este daño del hierro a los tejidos. Y este dolor articular es justamente por ese daño a las terminaciones nerviosas de estos tejidos blandos. En la tomografía podemos ver el aumento de la densidad del tejido hepático, que también se ve mejor en las resonancias, pero este es otro dato. Obviamente, entre más tiempo lleve, se va a ver este tipo de lesión. Si va iniciando, pues no vamos a captarlo, a menos que sea una resonancia magnética y que el paciente lleve cierto tiempo con esta enfermedad. Decíamos en la 4A se afecta solo el sistema retículo endotelial, que son los macrófagos. Este es el hígado, todo lo que ven en rojo son núcleos de hepatocitos y un azul más bajito que es el citoplasma de los hepatocitos, que no está acumulado el hierro, pero principalmente se dañan los macrófagos de von Kuffer del hígado, son los que están más azules, pero decíamos que estos al final mueren, explotan y liberan todo este hierro, estos puntos más finos que dañan secundariamente a todos los tejidos, no nada más al hígado. En la 4A se afecta solo el sistema retículo endotelial de todos los tejidos, no solo del hígado. Pero este es un ejemplo de una que les voy a mostrar, de un caso que sí es mío. Y este es el otro que decíamos que como tal no forma parte de las primarias, pero es igual, es un aumento de hierro. Se llama síndrome de hiperferritinemia hereditaria con catarata. Es característico en todas las hemocromatosis, no nada más en este, ver aumentos muy exagerados de ferritina. Es otra de las formas de diagnosticarla de manera por serendipia, que alguien le indicó por ahí un perfil de hierro y pues vemos esto, ¿no? Y este es un mecanismo similar al de H-ferritina, nada más que aquí es L-ferritina a nivel del RNA mensajero, como el que acabamos de describir, y se ven estas opacidades o estas cataratas en el cristalino. Aquí obviamente como son pigmentos metálicos también hay que hacer diagnósticos diferenciales como vimos en la piel, que puede ser un diagnóstico diferencial con impregnación por plata o por otros metales, cobre, enfermedad de Wilson. Aquí sería un diagnóstico diferencial similar con los anillos de Kaiser-Fleischer de la enfermedad de Wilson o pues ya o otros como los nódulos de Lynch, aunque ahí la clínica es obvia, el paciente que tiene neurofibromatosis tiene otros datos muy evidentes. Eh, el corazón, aquí ya regresamos a las fotos de nosotros, entonces este es un corazón que lo puse para acordarme, pero recuerden que es de los órganos más afectados en cualquier tipo de hemocromatosis. Entonces las alteraciones por la muerte de estos cardiomiocitos, pues ya se imaginarán, si se me mueren cardiomiocitos, sobre todo el músculo ventricular, pues voy a tener alteraciones más mecánicas y en general muerte de todos los cardiomiocitos de cualquier parte del músculo, pues alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Que van, los bloqueos o hemibloqueos son raros, aquí generalmente se ven alteraciones del ritmo, que pueden ser desde una simple taquicardia o una taquicardia supraventricular o auricular, pues, hasta una fibrilación o incluso taquicardias sostenidas, que hay hasta reportes de casos de muerte súbita por estas taquicardias sostenidas.
o alteraciones mecánicas, sobre todo disfunción, cuando el ventrículo ya está afectado, el ventrículo izquierdo de manera principal. Tengo de deterioro grave de la función ventricular con disminución de la fracción de eyección y disfunción que puede ir desde sistólica hasta diastólica, y es lo que en los libros se dice como insuficiencia cardíaca asociada a la hemocromatosis, eh, que es las principales alteraciones. No tengo una foto del corazón, pero si las células de abajo fuera cualquier tejido, en este caso si fueran estos cardiomiocitos, en una forma inicial pues vamos a tener macrófagos llenos de hierro y gránulos de hierro liberándose y dañando estos tejidos. Y una forma más grave como en este lado, pues obviamente afectando a todas estas células. Y este que ya lo vimos, este es un macrófago, todos son macrófagos llenos de hierro, pero me refiero a este, que cada gránulo son ya autofagosomas de hierro, ya no es ferritina en sí, ya la ferritina se rebasó, ese exceso de hierro se rebasó y ahora están en autofagosomas, que son los gránulos finos cafés que vemos aquí, y se destruyen, salen y dañan. De hecho, este manchón rosa que ven ustedes son proteínas oxidadas, y eso pasa en cualquier tejido. Entonces, si estamos en corazón, imagínense lo que va a pasar. Y decíamos alteraciones del ritmo, en una que pueden ser, sobre todo si es ventricular, pues se ve como una fibrilación ventricular, o si es auricular, decíamos que puede ir desde una simple taquicardia a ondas muy anormales que simula incluso las ondas F de una fibrilación, ya sea FA o FV, pues. Para terminar, el hígado decíamos que es otro de los órganos más afectados. También van desde formas muy leves como hepatitis reactivas, hepatitis inespecíficas, algunos se confunden con virales, que salió negativo su perfil viral, etcétera, y quedan diagnosticados así como hepatitis inespecíficas, uh, hasta cirrosis con todas sus complicaciones como hipertensión portal, síndrome de Balti, etcétera, ¿no? Entonces, y esta cirrosis o este daño de hierro, recuerden que forma radicales libres y también pueden presentar cáncer por estos radicales libres que producen mutaciones en cualquier tejido, pero en este caso pues, sería un carcinoma hepatocelular. Y hay otras alteraciones que no quiero describir, pero porque hay otras que no están incluidas. Por ejemplo, si a alguien le suena el nombre de ataxia de Friedreich, algunos casos quedan diagnosticados como trastornos psiquiátricos por este daño al sistema nervioso. Pero en el caso de la ataxia de Friedreich sí se conoce de esta proteína, la famosa frataxina, que tiene que ver con la absorción de hierro a nivel mitocondrial. Ahí sí, pero la clínica ahí es obvia, ahí va a tener alteraciones de ataxia, pues del equilibrio, sobre todo espinocerebelar, esta afección espinocerebelar y cardiomiopatía también. Decíamos diabetes por daño al páncreas, insuficiencia, Addison, a todo Addison, los endocrinólogos saben bien que hay que indicar Addison o enfermedades que no saben por dónde está la causa. Otro, según las guías, pues, hay que indicar el perfil de hierro para descartar estas causas. Y aquí podemos ver ya un daño avanzado, este caso sí es de nosotros, donde vemos una hemocromatosis, se rebasaron los niveles de ferritina del hígado. Este exceso de hígado, esta es una tinción de Pearls o tinción de azul de Prusia, que lo que tiñe es hierro no hémico, es decir, hierro no unido a grupos M, es decir, hierro suelto, que ya salió, que está dañando a todos los hepatocitos, todos estos cordones rosas que vemos aquí, y esto azul es el hierro. Y decíamos, no solo a los hepatocitos, aquí sí se dañan los macrófagos, aquí vemos uno muy claro. Acuérdense que estos son estos de acá, estos son los hepatocitos, este es el espacio de Dis, este es el sinusoide, células endoteliales, y aparece de repente un macrófago entre célula endotelial y célula endotelial. De aquí es donde venía antiguamente el nombre retículo endotelial, pero justamente aquí es donde vemos este daño. Por ejemplo, aquí podemos ver bien el cordón de hepatocitos. Esto blanco es el espacio de Dis. Esta línea rosa más delgada serían las células endoteliales. De repente aparece un macrófago en azul. ¿Por qué? Porque está cargado de hierro, y hay otros más gordos como este
o este que ya está explotando, podremos imaginarlo, y dañando de manera local los tejidos. Y es por esta reacción de Fenton que decíamos, sobre todo el ferroso, es el que forma complejos con peróxido de hidrógeno y me da estos radicales libres, sobre todo este punto rojo que vemos aquí, que es un electrón no apareado que decíamos que se pega a DNA, a proteínas, lípidos, carbohidratos, y es de la manera que se dañan todos los tejidos. Finalmente, recuerden que no porque tenga una biometría normal no tiene ninguna patología. Este es un ejemplo. Las hemocromatosis pueden ser de estas enfermedades que tienen una biometría normal, por ende nadie les indica el perfil de hierro. Pero este es otro perfil que no han visto los que ya vieron el video de perfil de hierro. Aquí ya estamos incluyendo bueno, están las sideroblásticas, las talasemias y otras como las anemias diseritropoyéticas congénitas u otras anemias que todas tienen en común que aumentan, son hiperferrémicas para empezar. Muchas son microcíticas hipocrómicas, pero aquí sí hay una indicación, aquí el médico sí se da cuenta, sí indica un perfil de hierro, sí tienen alteraciones en la biometría, tienen datos de anemia, pero la clínica es muy diferente de las hemocromatosis hereditarias. Acá, pues a nadie se le ocurre, ¿por qué? Porque no tienen alteraciones en la biometría, no tienen datos de anemia, pero sí tienen otros síntomas que ya los dijimos, que aunque son inespecíficos, hay que pensar en ellos. Por eso decíamos, si yo no la conozco, no la sospecho, y si no la sospecho, pues no se diagnostica y todavía no se estudian, pues por esto que siempre se dice. Y el perfil, vean cómo es idéntico en todas. Las hemocromatosis hereditarias pues tienen hierro alto, por eso son hemocromatosis. Por ende tienen una capacidad total de fijación baja porque tienen poca transferrina. Los que no han visto el video de perfil de hierro no le van a entender muy bien, pero quien quiera remítase a él. Y tienen aumento del índice de saturación, sobre todo por arriba del 50%. ¿Por qué? Entre más pase el tiempo y más grave sea, pues se va a acercar a un 100% del índice de saturación y tienen niveles muy altos de ferritina. Por lo mismo, aquí, por lógica, el tratamiento es quitar el hierro. Como vimos en los videos de el perfil de hierro, hay anemias que aunque sean microcíticas, hipocrómicas, no por eso hay que darles hierro, sino lo contrario, hay que quitar ese hierro o quelar ese hierro. Y en el caso de las hemocromatosis hereditarias, pues aquí como hay un exceso de hierro, el tratamiento puede ir desde flebotomías o quitar pues sangre como si fuera una donación. Recuerden como vimos en otros videos de la absorción de hierro, que aproximadamente por cada 2 mililitros que yo sangro, por cualquier vía, pues por cada 2 mililitros de sangre se pierde 1 miligramo de hierro. Así es que aquí podemos utilizar esa fórmula o tener en mente este dato para quitarles aproximadamente 250 mililitros de sangre al paciente o hasta 500 mililitros de sangre. Si le quito 500 mililitros de sangre, pues prácticamente le estoy quitando 250 miligramos de hierro en exceso a estos pacientes. O bien usar los fármacos que ya conocemos que se utilizan también para estas o algunas de estas, que es la desferroxiamina, la que decíamos, que pues se puede usar de manera intravenosa o subcutánea y aproximadamente pues las dosis van de 20 a 40 miligramos por kilo por día y eso nos va a quelar aproximadamente 30 miligramos de hierro por día. Entonces podemos alternar entre estos dos tratamientos. Y hay otros nuevos que no estoy tan informado si están en México, pero son parecidos a la desferroxiamina o deferroxiamina. Como estos de el desferracirox, que también es en 20 miligramos por kilo, o la desferriprona, que es también como 25 miligramos por kilo aproximadamente. Y obviamente pues también deben de tener una dieta pues con bajo contenido de hierro, ¿no? Como también vimos ya en algunos de los primeros videos sobre la absorción de hierro, si los quieren revisar. Entonces, no olvidar esto, hasta aquí me voy a quedar. Recuerden que pues esto depende de ustedes, sobre todo de las nuevas generaciones, para que no queden
Estas enfermedades diagnosticadas como artritis inespecíficas, hepatitis idiopáticas, arritmias que algunos los asocian con canalopatías, diabetes mellitus que se presentan en jóvenes las clasifican como MODIs, o inespecíficas, o enfermedad de Addison, hipotiroidismo es muy común, entonces quedan subdiagnosticadas, así es que de ahí el interés. Y para los grupos nuevos que ingresan este año y que están viendo el tema de lesión molecular, pues esto es un mejor ejemplo, ya que abarca lesión molecular a nivel de proteína, de DNA, de RNA mensajero, etcétera, ¿no? Y esto es decir, los mismos síntomas, pero causados por diferentes alteraciones en diferentes niveles moleculares. Esto es todo, gracias.